Hola chicos, bienvenidos a la clase de física. Hoy vamos a ver la ley de Faraday, la fuerza electromotriz inducida. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Faraday? Vamos a ver después la ley de Lenz, que sería la otra clase. En la ley de Lenz vamos a ver el sentido de la corriente. Vamos a ocupar la regla de la mano derecha y le vamos a dar otro uso a la mano derecha, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hablar de una fuerza electromotriz inducida, una fuerza que nosotros vamos a inducir. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una inducción electromagnética y estas dos leyes nos dicen cómo va a ser la FEM inducida y qué sentido va a tener la corriente si nosotros hacemos una inducción electromagnética. Entonces, ¿qué dice la ley de Faraday? La ley de Faraday dice que el valor de la fuerza electromotriz FEM inducida en el conductor que limita la superficie atravesada por el flujo magnético depende de la rapidez de la variación del flujo magnético. ¿Cómo vamos a hallar la FEM? La FEM la vamos a hallar de esta manera, como menos el delta en el cambio del flujo magnético entre el delta de T, donde E es la FEM, o sea, la fuerza electromotriz inducida. Y aquí no lo hice bien, pero está ahí como con una O en el centro, ¿verdad? Es el flujo magnético, ¿de acuerdo? Y el delta del flujo magnético lo vamos a hallar como el flujo magnético 2 menos el flujo magnético 1 entre delta de T. Esto es tiempo. Quiere decir que vamos a tener en delta de T, vamos a tener el tiempo 2 entre el tiempo 1. Vale. Entonces, vamos a hablar de la variación que tenga el flujo magnético. Por eso es que hablamos de un delta de I de magnético, o sea, de un flujo magnético entre una variación de tiempo. Por ejemplo, se lo voy a relacionar con la aceleración. Aceleración es velocidad sobre tiempo. Entonces, si lo queremos ver así, la aceleración es una variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. Pues lo mismo es la FEM, es una variación del flujo magnético en un intervalo de tiempo. ¿Cómo lo vamos a trabajar ya en la parte práctica? Veamos. Este es un poquito complicado, ¿no? Porque ya estamos hablando de fuerzas electromotrices, de flujos magnéticos, ¿ya? Pero ya casi vamos a terminar esta unidad y ya nos vamos a pasar a la parte de ondas, que es la última unidad de la física de segundo año de bachillerato, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dicen? Por ejemplo, nos dice, fíjese que una bobina de 25 espiras, de 25 espiras se mueve dentro de un campo magnético uniforme de 1.5 Tesla. El campo magnético es perpendicular al plano de la bobina, cuya sección transversal tiene un área de 0.80 metros cuadrados. Si la bobina sale del campo en un segundo, ¿cuál es la FEM inducida? Va. Como en este caso nos hablan de una bobina, le vamos a agregar N por el delta del flujo del campo magnético entre el delta de T. Tn va a ser el número de espiras. Cuando nos hablan del número de espiras, lo podemos relacionar con el número de vueltas que va a llevar el embobinado. Y de hecho nos dice que lleva 25 espiras. ¿Ok? De hecho nos dicen que lleva 25 espiras. Entonces la FEM inducida, ¿cómo va a ser? La FEM inducida en este caso va a ser las 25 espiras, ¿sí?, que nos dan por, ¿sí?, la sección del área transversal, que es de 0.80 por, ¿sí?, el campo magnético, que nos dicen que es de 1.5 teslas entre un segundo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Acuérdese de que andamos buscando la FEM inducida. ¿Ya? Entonces nos va a quedar 25 por 0.80 por 1.5 entre 1. Y nos da 30 voltios. Entonces nos da una FEM inducida de 30 voltios.
Positiva, sí, positiva, aunque la fórmula diga que es negativa, pero la FEM inducida en este caso la vamos a tomar positiva. Entonces la FEM inducida es de 30 voltios. Ahora, en el segundo ejemplo, ¿por qué la FEM, y aquí voy, por qué la FEM inducida entonces la vamos a tomar como positiva? Porque nos dicen en un segundo, ¿ya? Entonces, si lo queremos ver, ¿cómo les explico? Si lo queremos ver en términos del tiempo, el segundo va a ser negativo, porque vamos de 1 a 2 segundos, ahí hay un segundo, entonces sería o de 0 a 1, si lo queremos ver así, de 0 segundos a 1 segundo, entonces sería 0 menos 1, y aquí se vuelve negativo, entonces menos entre menos da más. Ya, entonces la FEM inducida es de 30 voltios. Además, rara vez nos va a salir que el voltaje es negativo, ¿sí? Porque el voltaje siempre va de más, o sea, siempre pasa del polo positivo al polo negativo, pero es positivo, ¿de acuerdo? Son cuestiones de signos, pero aquí lo vamos a tomar como por el hecho de partir de 0 segundos hasta 1 segundo, ¿ya? Entonces se queda de esta manera y ahí es donde da negativa. Ahora bien, en el segundo ejemplo nos dicen, fíjese, una varilla de aluminio se mueve con una velocidad constante de 10 centímetros sobre segundo, ¿ya? Dentro de un campo magnético entrante a la hoja de 2 teslas. ¿Cuál es la fuerza electromotriz inducida? En este caso, que ya nos dan una varilla, o sea, porque aquí ya no nos dan un alambre, sino que nos dan una varilla en el número 2. Entonces, cuando es una varilla, vamos a calcularla de la siguiente manera. El delta o el cambio del flujo magnético es igual a B por el delta de área. Y si no, vamos a ocupar el cambio del flujo magnético como B, ¿ya? Por A, por B más o menos el delta, B, delta de T. Después se los explico qué significa todo esto, ¿de acuerdo? Menos AB, y si lo queremos ver así, el cambio en el flujo magnético va a ser campo por aceleración, por velocidad, por el delta de T. Cualquiera de las dos fórmulas es válida, ¿ok? De acuerdo, cualquiera de las dos fórmulas es válida. En el ejemplo que nos dan, ¿sí? En el ejemplo que nos dan, nos piden la fuerza electromotriz. Siempre nos van a pedir la FEM. Y vamos a ocupar B por A, por velocidad, por el delta de T, entre el delta de T. Entonces el tiempo se elimina y nos va a quedar que la FEM es menos B a B. Esto es área, no es aceleración, es área. Entonces, el campo magnético ya nos lo dan. Nos dice que es de 2 teslas, ¿de acuerdo? El área nos dice que es una varilla de aluminio de 0.4 milímetros, o sea, 0.4, ¿ya? Y se mueve con una velocidad de 10 centímetros por segundo, pasados a metros. Recordemos que un metro tiene 100 centímetros, ¿ya? Entonces sería 10 entre 100, 0.1. Entonces, la FEM nos va a dar, por 0.4 por 2, nos va a dar 0.08. Y aquí sí nos va a dar negativa, menos 0.08 voltios. Puede dar positiva, puede dar negativa, no hay ningún problema. En el ejemplo anterior nos dio positiva por el hecho del delta de T, pero en este caso nos dio negativa. ¿Qué significa el signo menos? ¿Que está mal? No, significa que probablemente va hacia el otro lado. Nosotros le hemos considerado que va, o hemos supuesto que va de un lado y resulta que va del otro lado, ¿de acuerdo? ¿Se recuerda cuando nos daba la velocidad negativa o la aceleración? Y yo les decía en el año pasado en física, y yo les decía en primer año, no se preocupe que la velocidad le dé negativa, quiere decir que va en el sentido contrario que yo la supuse. Probablemente nosotros supusimos la FEM
en un sentido y al dar negativo nos dice, no, mire, la FM es de 0.08 voltios, lo único que el signo menos nos va a indicar en el sentido contrario al que la supusieron, ¿de acuerdo? Ok, chicos, recuérdese tomar anotaciones respectivas de la clase. El video lo puede ver y pausar las veces que quiera, y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase de física.